Este estudio nace de la necesidad de conocer a Cristo a través de quien tenía un corazón como el de Dios. No lo digo yo, lo dice la propia palabra. En Hechos 13:22 dice: quitado este, refiriéndose a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. No es un estudio que trate sobre la vida de David. Utilizo su vida como la utiliza Dios para darnos a conocer su verdad. Si hay un hombre que tenga que ser exaltado, es el Jesucristo, el único que fue obediente hasta la muerte. Pero Jesús, aunque es nuestro punto de mira, es imposible de ser imitado. Pablo lo sabía, por eso dice en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, porque aunque caminó como hombres, era Dios, y por más que lo intentemos, nunca seremos Dios. Pero hay algo que sí nos asemeja a Jesús y a David. Nosotros vivimos con la compañía del Espíritu Santo. Él es la fuerza, la esencia divina que nos hace ser diferentes a los que viven bajo la dirección de sus propios pensamientos, negando la existencia de un Dios Padre, dueño de toda la creación y como tal, Señor nuestro. Cierto es que no todos los que tienen el Espíritu Santo son sensibles a su guía. Lo vamos a ver con Saúl, quien fue lleno del Espíritu Santo en sus principios como rey. Nuestro corazón pareciera que es independiente, como un potro salvaje que ha de ser domado. Y esto es lo que nos ayuda la vida y la obra poética de David. En Romanos 7, 18, 20 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. David es un personaje importante dentro del pueblo hebreo, hasta el punto de que Jesús es considerado hasta 17 veces en el Nuevo Testamento como hijo de David. Personas con fe, con la necesidad de la misericordia de Cristo, se acercaron a él con ese título. La mujer cuya hija estaba siendo atormentada por un demonio en Mateo 15:22, o los dos hombres ciegos de junto al camino en Marcos 20:30. ¿Cómo podría ser hijo de David si David vivió 1000 años antes que Jesús? Claramente era un título que le proclamaba el Mesías. Esas personas eran conocedoras de la promesa que le dio Dios a David a través del profeta Natán. En 2 Samuel 7, 12, 16 está esto: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como lo aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El propio Jesús confundió a los escribas y fariseos al pedirles que explicaran el significado de este mismo título. En Marcos 12, 35, 37 dice: enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llamó Señor. ¿Cómo pues es hijo? Y gran multitud de pueblo lo oía de buena gana. Lo que llama la atención a las personas de David, la complejidad de su vida, sus aspiraciones, proyectos y triunfos, sus derrotas, ansiedades y pecados, su capacidad poética, su carácter piadoso y consagrado, no es nuestro punto de mira.
No nos importan las razones por las que este personaje es tan fascinante y atrayente, que nos muestra que todos tenemos un lado difícil y estamos llenos de contradicciones y conflictos. David, sin Cristo, hubiera sido otro Saúl. Otro como muchos que luchan hasta la muerte, guiados por su corazón, sin reconocer que ellos mismos han traído su derrota. No es David quien nos interesa, es su fuerza interior, lo que le motiva, el que le da la capacidad de soportar lo insoportable, el que le inspira para crear las palabras que servirán para nuestro consuelo o nuestra alabanza. No es el hombre de David, sino Cristo, en él nuestra búsqueda. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Me acompañas a las profundidades de la palabra? Y no porque la verdad esté oculta, sino que se necesita profundizar en nuestro interior para reconocer quién somos y quién es el que mora en nosotros. Solo cuando distingamos su voz, podremos ignorar la voz que nos habla desde nuestro corazón, confundiéndonos con pensamientos y llevándonos a sentimientos que no son de nuestro Señor. La voz que debemos oír es la voz de nuestro pastor. En Juan 10, 27, 28, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dios preparando el camino. No podemos decir que las cosas suceden por casualidad. Pareciera así en nuestra vida diaria, y al creer esto nos aparta de la soberanía, omnisciencia, inmutabilidad y muchas otras características de Dios. Para el hombre natural esto es normal, pero para quien entiende que Dios es el creador de todo y que todo está sujeto a Él, debería ser un absoluto para su vida. Nada pasa sin que Él lo permita. Todo sucede con un propósito divino. Al observar el contexto de los acontecimientos que suceden antes de entrar en escena nuestro personaje David, podemos ver claramente cómo Dios preparó el camino. Lo primero que aparece en el libro de Primera de Samuel es la historia del nacimiento del que sería el sumo sacerdote que ungiría primero a Saúl y después a David como rey. No era una buena época para los sacerdocios. Elí estaba quedándose ciego, no sabemos si en un contexto físico o se trata de una ceguera espiritual. Sus hijos, Ofni y Fines, eran hombres impios y no tenían conocimiento de Jehová. Dios preparó un plan para proveerse de un sumo sacerdote que pudiera ser sensible a todos los caminos que iba a hacer en la nación de Israel. Así comienza el primer libro de Samuel. En 1 Samuel 1:1 dice: hubo un varón de Ramataim, de Zofín, del monte de Efraín, que se llama Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf, Efraeto. Elcana fue el padre de Samuel, de la tribu de Levi. En este versículo no se aprecia del todo, pero lo puedes comprobar en 1 de Crónicas 6, 32-38, que aparece la genealogía completa de Isaí. Varón de Ramataim. El sufijo es im. En hebreo indica plural. Se está refiriendo no a una ciudad, sino a dos llamadas Ramá, la antigua y la nueva ciudad de Ramá. En el versículo de 1 Samuel 1:19 dice: fueron a su casa en Ramá. Se trata de la ciudad de Ramá, que está ubicada en el monte de Efraín. Esta, además, distinguida por ser de Zofín, llamada así por su fundador, Zuf, mencionado en el mismo versículo de 1 Samuel 1:1. Como en el hebrateo, que quiere decir que era de la ciudad llamada antiguamente Efrata,
y que más tarde llegó a conocerse como Belén. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿O se trata del diseño de Dios como creador de todas las cosas? Belén, la ciudad que vio nacer a nuestro Salvador, es la ciudad donde nació Samuel. El nacimiento del futuro sumo sacerdote, descrito en el capítulo 1 de 1 Samuel, también tiene el sello sobrenatural de Dios. Una mujer, Ana, afligida porque Dios no le concedía tener hijos, irritada, enojada y entristecida por Penina, la otra mujer con la que compartía a su esposo, Elcana. Penina sí tenía hijos, pero la preferida de Elcana era Ana, a la que verdaderamente amaba. La desesperación de esta mujer, Ana, la llevó a orar y a hacer un voto a Dios. En 1 Samuel 1:11 dice: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Si Ana no hubiera tenido dificultad para tener hijos, ¿pensáis que hubiera realizado un voto como este? ¿Qué madre está dispuesta a entregar a su hijo en dedicación a Jehová desde pequeñito? Dios preparó una mujer atribulada de espíritu para que derrame su alma delante de Jehová. Una mujer cuya magnitud de sus congojas y aflicciones fuera capaz de entregar a su hijo para dedicación como sumo sacerdote desde su niñez. No solo la usó, también puso en ella la convicción de quién es Él y por qué hace las cosas. Ojalá nosotros pudiéramos comprender como ella quién es Dios. Esto nos pondría en la posición para ser utilizados, nos llevaría a la fe para comprender que todo está bajo el control de Dios. Observa la oración que hizo esta madre cuando entregó a su pequeño el sacerdote, Eli, para cumplir su voto con Dios. Está en 1 Samuel 2, del 1 al 10. Y Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré de tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. No hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacer sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impios perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará a los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Hay otra mujer que también fue escogida para entregar a su hijo. Su historia no pasó desapercibida. Aunque algunos no entendieron bien su papel, me estoy refiriendo a María, la madre de Jesús. Ella también oró el día de su visitación y he sentido la necesidad de traer también esta oración a este lugar. En Lucas 1, 46, 55, entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso.
Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a vuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Las dos tuvieron un hijo en Belén. ¿Coincidencia? Ya comenzamos este capítulo diciendo que no existe el Dios de las coincidencias. En el capítulo 3 de 1 de Samuel encontramos el llamamiento de Dios a Samuel, cuando aún era niño. Rescatamos algunas de las frases que incluye este texto. En 1 de Samuel 3:1, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli, y la palabra de Jehová escaseaba. En aquellos días no había visión con frecuencia. Ya dije que en aquellos años no era un buen tiempo para el sacerdocio. Los sacerdotes eran los encargados de mostrar a Dios al pueblo. No se trataba de que Dios no hablase. Él siempre está dispuesto a comunicarse con su pueblo. Algo le sucedía a Eli. En 1 Samuel 3:2 dice: y aconteció un día que estando Eli acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. La edad, la presión por el mal testimonio de sus hijos, no sabemos. Lo cierto es que era el momento idóneo para el llamamiento de Samuel. En 1 Samuel 3:4, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. ¿Cómo apagada? La lámpara no podía apagarse. ¿Qué está diciendo el texto? Dios necesitaba que la luz no se apagase y por eso llamó a Samuel. Aquella noche Samuel aprendió a reconocer la voz de Dios y él lo usó para mostrar el juicio contra la casa de Elí por la iniquidad que Elí sabía, porque los hijos habían blasfemado a Dios y él no los había estorbado. No es el interés de este estudio contar todos los acontecimientos que sucedieron en aquella época. Hemos comenzado a modo de introducción con la vida de Samuel porque entiendo que él es alguien muy importante y tiene que ver mucho con David. En los capítulos 4, 5 y 6 de 1 de Samuel, Dios prepara al pueblo para la nueva etapa con el sumo sacerdote Samuel. La derrota con los filisteos, la muerte de Eli y sus hijos y el secuestro del arca de Jehová contribuye a que el pueblo de Dios se propusiera un cambio con la dirección de Samuel. En 1 Samuel 7, 3, 4 dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. El capítulo lo he titulado Dios prepara el camino, convencido que los acontecimientos que hemos visto surgen por el control absoluto de Dios. Cuando analizamos el pasado es sencillo llegar a esta conclusión, pero, sin embargo, cuando se trata de mirar al futuro, no somos capaces de tener la seguridad de creer que por donde estamos andando es el sendero que Él ha preparado de antemano para que nosotros caminemos por él.